El sábado pasado cerramos vela mensual en Bitcoin y en todos los activos, obviamente. Estamos repitiendo prácticamente al dedo el movimiento del 21, movimiento que vengo yo hablando durante muchísimo tiempo ya. ¿Y qué necesitamos ver precisamente este mes de junio para pensar que Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza? O por el contrario, vamos a iniciar un movimiento bajista. Hasta ahora, vuelvo y lo repito, el movimiento está siendo prácticamente idéntico. Así que es más o menos lo que nos vamos a concentrar en este vídeo. También le echaremos un vistazo a lo que es el cierre semanal. Ayer cerramos vela semanal. Y también a lo que es el gráfico diario. Y precisamente si vemos que julio es un mes positivo, haciendo un movimiento que no vimos en el 21, entonces sí que podríamos confirmar la continuación del movimiento al alza. Así que bueno, gente, es más o menos lo que vamos a ver en el video de hoy. Como siempre, pedirles un like, un me gusta, vayan comentando y darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. No me enrollo más, vamos allá. Vamos a iniciar viendo qué pasó la semana pasada con los ETFs de Bitcoin. Hasta la semana pasada veíamos prácticamente semanas muy positivas. Ya la semana pasada, el 26, fue festivo. Luego vimos algunas entradas, pero mirar el 29 y el 30 de mayo, justo antes de cerrar la semana, hemos visto salidas importantes. Hemos visto esa toma de beneficios en esos puntos altos y bueno, también hemos visto esa corrección en Bitcoin. Así que muy importante que vaya pasando esta semana con estos ETFs y que vuelvan a la senda positiva como lo hemos visto en semanas anteriores para pensar que Bitcoin pues va a continuar también con su movimiento al alza. Con respecto a los retornos, hemos visto que bueno, mayo ha sido una vez más un mes positivo. Arrancamos junio. Junio suele ser un mes más bien mixto, un poquito más positivo que negativo, pero por eso comento que si junio fuera un mes positivo, que nos cerrara una vela de rango amplio por encima de los máximos anteriores, julio suele ser un mes más positivo que negativo, y precisamente por eso comento que junio podría ser la confirmación de la continuación del movimiento al alza, que junio fuera positivo, julio también fuera un mes bastante, y cuando es positivo suele ser un mes bastante positivo, porque luego agosto sí que suele ser un mes más negativo que positivo. Agosto, mes de verano, suele ser bastante negativo. Así que para mí personalmente junio tiene que ser un mes positivo, que nos cierre por encima de esos máximos anteriores para confirmar la continuación del movimiento al alza, ¿vale? Y una vez que junio sea positivo, pues también podremos pensar que julio continuará con esa senda alcista antes de que llegara agosto. Ahora vamos al gráfico mensual. Cerramos vela mensual el día sábado, la vela de mayo. Mirar cómo, comparando con el movimiento del 21, es que de momento sigue siendo muy similar el movimiento. Aquí tuvimos este máximo histórico, como hemos visto en esta zona de aquí, retroceso, un nuevo rebote. Mirar en este movimiento cómo esta vela de mensual, la de octubre, cómo testea esos máximos históricos anteriores, incluso marca un nuevo máximo, pero no es capaz de cerrar por encima de ese máximo anterior. Se queda una vez más por debajo, el cierre de la vela se queda por debajo del máximo histórico anterior. Es que es justo lo que hemos visto en este mes de aquí. Ustedes ven que también aquí rompe máximos históricos anteriores, como lo vimos en esta zona de aquí, y mirad, la vela una vez más cierra por debajo de ese máximo histórico anterior, como lo vimos en esta vela mensual de aquí. ¿Lo ven? Hasta ahora es que el movimiento es prácticamente calcado. Lo que necesitamos ver, y por eso comento que el mes de julio es tan importante, es que este mes, para confirmar la continuación del movimiento al alza para Bitcoin, es que este mes finalmente
nos cierre una vela mensual por encima de estos máximos históricos anteriores. Como por ejemplo lo vimos en esta vela mensual de aquí, vela de rango amplio, cerrando por encima de máximos importantes anteriores, confirmación de la continuación del movimiento al alza. Como por ejemplo lo vimos en esta zona en el 20, rompiendo máximos históricos del 17, vela de rango amplio, cerrando por encima de ese máximo histórico, continuación del movimiento al alza. Como por ejemplo lo vimos aquí, vela mensual de rango amplio, cerrando finalmente por encima de esos máximos del 13, confirmación del movimiento al alza, ¿lo ven? Así que de momento no tenemos confirmación de la continuación del movimiento al alza. Todavía estamos, digamos, replicando este movimiento de aquí. Si por el contrario julio tampoco es capaz de cerrarnos una vela de rango amplio por encima de estos máximos anteriores, como por ejemplo lo vimos aquí en este mes, después de este mes que intentó romper, que marcó nuevos máximos, pero no nos cerró vela mensual por encima de esos máximos anteriores, y a partir de ahí mirar cómo iniciamos un movimiento a la baja. Así que por eso vuelvo y comento y repito que julio va a ser bastante importante, y sería muy positivo, sería una gran confirmación de que julio fuera un mes positivo. A nivel semanal, vamos al gráfico semanal. La semana pasada, que cerró el día de ayer, vela de corrección, un retroceso normal también después de prácticamente 7 semanas de movimiento al alza. Es normal que en algún punto, en algún momento, veamos alguna corrección. Ahora mismo también importante a nivel semanal que sigamos viendo velas semanales cerrando por encima, sobre todo de los cierres, aperturas de estas velas semanales anteriores. La semana pasada cerró por encima de ese nivel. Vamos a ver cómo cierra esta semana también el domingo, que no nos cierre por debajo de este nivel, ya que bueno, eso sería una confirmación de que incluso Bitcoin pudiera ir a testear una vez más la zona de los $100,000, ¿vale? Pero ustedes ven que una vez más a nivel semanal también, como bueno, el movimiento está siendo bastante similar. Y también a nivel semanal ustedes ven que seguimos manteniendo esta divergencia negativa bastante importante que hay que tener en cuenta. Así que bueno, por eso ahora mismo en estos puntos hay que ir con cuidado. Me he cansado de repetirlo, ya no es momento de comprar. Las compras siempre están en las caídas, como me cansé de comentarlo en estos puntos bajos cuando Bitcoin tuvo esta corrección importante, ¿vale? Ahora a nivel diario, ¿qué quiero comentar a nivel diario? Mirad cómo este movimiento está siendo tan similar también a este movimiento que tuvimos aquí en octubre, septiembre del 24. Si ponemos las medias, ¿vale? Mirar aquí, después de que tuvimos ese cruce dorado, como lo vimos en esta zona de aquí, Bitcoin en esta zona va a testear máximos históricos, aquí incluso los rompe, y luego tiene un retroceso desde ese punto, como lo estamos viendo en esta zona de aquí. Mirad aquí también cómo rompe la media de 21 a nivel diario, tal cual lo ha hecho en esta zona de aquí, con lo que ahora mismo en el corto plazo a nivel diario, esta media de 21, esta zona de máximos anteriores, esa zona de los 106.500 aproximadamente, es la zona de resistencia. Bitcoin aquí en esta zona tiene que hacer lo que hizo en esta zona de aquí, volver a ganar esa media de 21 para continuar con su movimiento al alza. Mientras sigamos por debajo de esta media de 21, bueno, podremos pensar que Bitcoin podría continuar con su movimiento a la baja. Así que muy importante también a nivel diario, entre más rápido Bitcoin empiece a recuperar esta media de 21, esa zona de los 106.500, podríamos pensar que Bitcoin puede continuar con su movimiento al alza. Así que muy atentos, sobre todo aquí en el corto plazo, a lo que es esta media de 21 a nivel diario, lo que son estos máximos anteriores, esa zona de los $106.500. Hasta que Bitcoin no gane este nivel, en el cortísimo plazo, tendríamos que pensar que podríamos ver la continuación del movimiento
a la baja. De todos modos, gente, como yo ya lo he comentado muchísimos vídeos, incluso desde el año pasado, para mí 2025 es un año de toma de beneficios, ir vendiendo a medida que Bitcoin vaya subiendo, ir haciendo ese DCA invertido. Yo lo he estado haciendo. La última venta que hice fue justo en este punto alto, cerca a la zona de los $110,000. Así que yo vuelvo y lo repito, 2025 es un año para ir tomando beneficios. Bueno, gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado la información del vídeo. Si ha sido así, like, me gusta, por favor, comenten. Y si tú que estás viendo este vídeo y tú no has suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones. Si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Y si no has visto el vídeo del viernes, lo tienes aquí. Gente, gracias. Hasta luego.